Ok, doctor, comenzamos. Haré la presentación y luego le doy el uso de la palabra, ¿correcto? Doctor, ¿me escucha? Sí, conforme. Muchas gracias. Ok, bien. Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con las sesiones del Diplomado de Gestión Pública, tenemos el inmenso placer de contar con la presencia del doctor José Luis Mandujano Rubín, quien disertará el tema Política de Descentralización e Integración Regional. El doctor José Luis es abogado titulado Maestro y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. Es máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla de la Mancha, España, y máster en Gerencia Pública por la Universidad Business School en España. Asimismo, es egresado de la Maestría de Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a magíster en arbitraje comercial y de inversiones en la Universidad de Alcalá en España. Es asimismo especialista en gestión pública, derecho administrativo, contratación pública, derecho de la construcción, arbitraje, con una carrera profesional de más de 50 años, de 14 años, con experiencia como árbitro en más de 50 casos administrados por los diferentes centros de arbitraje a nivel nacional y, por último, es adjudicador en controversias del sector construcción. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas tardes, apreciado Diego, y a todo el grupo académico de B-Lawyer, ¿no? Es para mí un grato honor poder saludarlos y dirigirme por este medio, ¿no? A efectos de abordar uno de los temas que se ha planteado en este importante diploma tan necesario en gestión pública, ¿no? Asimismo, quiero expresar un cordial saludo a todos los integrantes de esta aula virtual que, bueno, demuestran, ¿no?, el interés en profundizar, en seguir los estudios en gestión pública, ¿no? Recuerden que eh, hablar de gestión pública, pues, es un área multisectorial donde confluyen muchos profesionales, muchas áreas, se podría decir, requiere de conocimientos especializados que van de la mano no solamente del conocimiento de la norma, sino de aspectos y procedimientos técnicos, sistemas administrativos y el expertise también de la persona. Entonces, es muy usual que se rinda o se aprecie el valor justamente de los temas de gestión pública cuando recién estamos haciendo ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Pensando ello, el grupo académico B-Lawyer presenta a ustedes este diplomado con el ánimo de poder profundizar y sobre todo seguir, pues, difundiendo, ¿no?, los estudios en esta área. Bien, si no hubiera algo más, podemos empezar, Diego, ¿tú me indicas? Creo que sí, doctor. Correcto, bien. Buenas noches nuevamente, buenas tardes con todos los presentes. El tema que se nos ha asignado poder abordar hoy, de acuerdo a nuestro plan académico, es la política y descentralización e integración regional, ¿no? Algunos es muy usual cuando cursamos estudios o maestrías o diplomados o cursos, ¿no?, en temas de gestión pública. Es muy usual solamente limitar el estudio en el ámbito de los sistemas administrativos. Esto es algo, es usual, ¿no? Entonces, abordamos, pues, el estudio de los sistemas administrativos de una manera somera, general y muy tangencial a veces. Pero nos olvidamos de un punto muy importante que viene a ser el tema de la descentralización. Por cuanto, cuando nosotros nos ponemos a estudiar específicamente el ámbito, estudiar, pues, temas de gestión pública, nos vamos a dar cuenta que el ámbito del desarrollo de la gestión pública tiene enfoques, tiene aristas muy particulares. Por ejemplo, si lo llevamos al tema de gobiernos, ¿no?, a niveles de gobiernos,
definitivamente la actividad de una gestión pública local, de nivel local, es diferente al ámbito de una gestión pública de nivel regional y más aún de un ámbito de gestión pública nacional. Entonces, cuando abordamos el estudio de un ámbito de gestión pública nacional, nos limitamos sobre todo a un estudio de los sistemas administrativos, ¿no? Que viene a ser este conjunto, pues, sistemas, principios, rectores, reglas y métodos, ¿no? Que regulan una determinada actuación administrativa transversal de las entidades públicas, ¿no? Los sistemas de recursos humanos, control, tesorería, inversión, planificación, defensa pública, inversiones, abastecimiento, todos estos sistemas, ¿no? Son pues transversales, son pues, superan todo ámbito de nivel de gobierno nacional, local o regional, pero la óptica desde un estudio de una gestión pública nacional se va en ese sentido. Sin embargo, cuando revisamos o nos adentramos al estudio del ámbito de la gestión pública a un nivel local o regional, es por ello que seguramente van a advertir ustedes en los paquetes académicos que se ofrecen en muchos otros programas, ahora se está identificando cursos o diplomados a nivel de gestión pública local, gestión pública regional, ¿no? O gestión pública en municipalidades. Entonces, se está sectorizando por cuanto hablar de una gestión pública en un nivel local o regional tiene sus matices, y específicamente una de esas matices es abordar el tema de la descentralización, o la política de descentralización y la integración regional. Es por ello que se ha incorporado este tema en este diplomado, pensando sobre todo, ¿no?, a aquellas personas o aquellos actores que laboran en la administración pública, en la gestión pública, sobre todo de gobiernos regionales y locales, que no sean de la capital, ¿no? Entonces estamos hablando pues de los departamentos, ¿no? Departamentos o las diferentes provincias, ¿no? Y, y pues sí nos exige en este tipo de actividades un conocimiento del desarrollo de la gestión pública con este enfoque de un segundo nivel, ya sea regional, de nivel de gobierno regional o local, y justamente una de las aristas más importantes que se debe abordar ahí es justamente el tema de la descentralización. Quisiera por favor que me confirmen si me están escuchando bien, pueden levantar la mano en señal de conformidad nada más. Correcto, gracias. Me imagino que todos los demás también, ¿ya, colegas? Se me olvidó mencionarles que, a efectos que esto no sea pues un simple monólogo, cuentan ustedes con la discrecionalidad de poder formular sus preguntas en el desarrollo de la exposición. No hay inconvenientes en poder pausarnos y tomar en cuenta, no todavía esperar una etapa final de formulación de preguntas. Si es que también se quisiera hacer esa metodología, no hay inconveniente, ¿no? En vista que este tema es un tema de planificación y también con aristas tipo política, ¿ya? Bien, empecemos. Cuando nosotros quisiéramos estudiar un poco la política y la descentralización e integración regional, el primer presupuesto que tenemos que estudiar es justamente qué es la descentralización. ¿Por qué el Perú está sujeto a un proceso de ejecución de descentralización, ¿no? ¿Cuál es la característica que el Estado peruano, ¿no?, adopta con respecto a esta forma de organización del Estado? Y ello se debe justamente a nuestra Constitución Política del Perú. No es tanto una decisión netamente de política nacional o de política gubernamental de un determinado ente local o el ejecutivo que se encuentra a la fecha. No, sino que justamente nuestra Constitución Política del Perú, ya con un mandato pues, normativo constitucional, en su artículo 43, cuando regula pues, ¿no?, la característica del Estado peruano,
indica específicamente en su último párrafo que el Estado peruano, ¿no?, es uno e indivisible, con la principal característica que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Esta característica que nosotros ubicamos ya desde nuestra propia constitución política del Perú, hace notar, ¿no?, las condiciones organizacionales esenciales que tiene pues el Estado peruano, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos que es un Estado de niveles federales o con autonomías, claro que no, porque la condición es que el Estado es único y es indivisible. Entonces, eh, ya voy adelantándoles algunos temas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un candidato, ¿no?, de cierto departamento, ¿no?, que en mi afán de cuestionar líneas a las autoridades políticas nacionales, inicio yo relaciones, por ejemplo, de anexación a otro, en el ejercicio de mi poder de gobernador regional, quiero anexarme o quiero iniciar acciones tratativas, convenios, ¿no?, o emitir ordenanzas regionales a efectos de poder anexarme a otro país que es colindante, puede ser Amazonas con Ecuador, ¿no?, Loreto con Colombia, ¿no?, Ucayali con Brasil, ¿no?, Madre de Dios o Puno con Bolivia, ¿no?, o Tacna con Chile. Entonces, ello es contrario a la naturaleza de nuestro Estado peruano, en vista que por mandato constitucional nuestro Estado es único e indivisible. Entonces, es un punto muy importante, muy cardinal, a efectos de entender que en base a ello vamos a desarrollar nuestras políticas de gobierno o nuestros discursos o lineamientos políticos que nosotros quisiéramos ejecutar tanto en un nivel local, regional y definitivamente nacional, ¿no? ¿Ello qué involucra, no? Esto involucra un feedback, ¿no? No solamente de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Empecemos de arriba hacia abajo, ¿no? Feedback en el sentido que el gobierno nacional no puede tomar políticas o decisiones netamente de ejecución de proyectos de inversión desde un lineamiento solamente sectorizado a su ámbito de desarrollo administrativo, sino que tiene que hacerlo pensando en todo el país, como como un solo bloque de unidad. Y cuando hablamos de abajo hacia arriba, cada ente de gobierno local, por más pequeño que se encuentre, por más pequeño que sea, aun cuando cuente con su autonomía económica, administrativa y política, debe entender que forma parte del Estado peruano y por ende también del nivel de gobierno nacional, pero en una esfera circunscrita a sus competencias. Entonces, ¿qué significa ello, no? Las políticas públicas aprobadas por los entes competentes, ¿no? Por ejemplo, la visión del Perú al 2050 que presenta ese plan, ¿no?, como una política nacional, ¿no?, debe ser tomada en cuenta a nivel de los ámbitos también locales, regionales, por cuanto estamos en una característica de un Estado unitario. Fuera de ello, se ha dado ciertos matices, o se podría decir, identidad propia al Estado peruano, que no solamente lo va a identificar como un Estado de derecho más, sino la característica es que es un Estado de derecho representativo, ¿no? Representativo en el sentido, recurrimos mucho al ámbito democrático para las elecciones de nuestras autoridades locales, regionales y nacionales. Entonces, la representación, esta autoridad es elegida democráticamente, adopta una política de gobierno, pero por representación a nuestro ámbito nacional. Entonces, la característica normativa que identifica entonces desde el artículo 43 de la Constitución Política del Perú es que el Estado peruano, sus niveles de gobierno, son ejercidos por autoridades que tienen la característica de un reconocimiento de un mandato popular. ¿Qué significa esto? ¿Quiero hacer un golpe de Estado? No, no. El Estado peruano, en nuestra máxima norma, prevé que la condición de representación, justamente se da una representación
propias características de un país democrático. ¿Qué más? Por un sentido de igualdad, y una equitativa, se podría decir, trato entre cada uno de los integrantes del Estado peruano, estamos hablando pues de los departamentos y los ciudadanos en general, opta como un modo o una forma de organización el modelo de la descentralización. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad en los siguientes puntos, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? El Estado peruano es uno. La regla es esta, ¿no? Es único. Es uno e indivisible. Entonces, toda política separatista, ¿no? Yo soy gobierno regional, que me quiero anexar a otro país, ¿no? O recibir un cofinanciamiento sujeto, pues, a permitirles ciertos usos de actividades extractivas, concesiones o implementación de ciertas personas jurídicas. Y si estas atentan en contra de la condición del Estado unitario, pues estamos hablando de acciones no solamente ilegales, sino inconstitucionales. Segundo, ¿no? Toda postura, ¿no?, que oriente a una toma de poder por fuerza o atribuirse la condición de autoridades sin la característica de una representación y más aún vulnerando condiciones democráticas, atenta a la identidad del Estado peruano. Y finalmente, ¿no?, el Estado peruano, en su parte organizativa interna, en su marcha económica administrativa, opta por una condición de un Estado descentralizado. Esto lo vamos a tener en cuenta ya por mandato constitucional. Esto ya no les puedo decir que es indiscutible, pero es regla escrita en piedra, mientras que la Constitución política siga vigente. De base a esta regla, justamente en el capítulo 14, artículo 188, nuestra Constitución Política del Perú desarrolla el capítulo que viene a ser con respecto a la regulación de esta característica del Estado peruano, ¿no? Separación de poderes, sí, ya está regulado. Tenemos su parte orgánica, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? Y en su característica de un Estado representativo, a través de la de regulación de las autoridades que son elegidas democráticamente, y en su característica de descentralización, justamente gracias a una modificatoria constitucional, una modificación de la Constitución que se hace en el año 2000, se incorpora este capítulo de regulación del modelo organizativo estatal descentralizado en la regla constitucional. Es decir, no se puede detener, sujeto a implementación. Y como segunda, se podría decir, paso de implementación, después de esta reforma constitucional que tuvimos en los años 2000, se emite la ley de bases de la descentralización, también se emite el decreto legislativo que regula la descentralización fiscal y se crean los gobiernos regionales, como una característica de la descentralización. Ojo que teníamos gobiernos locales y gobierno nacional, pero no se regulaba gobiernos regionales. Y después a ellos se emite la ley orgánica de los gobiernos regionales, siendo en el año 2001 la elección de las principales autoridades o las primeras autoridades de este segundo nivel de gobierno, que vienen a ser los gobiernos regionales. ¿En base a qué? A la lógica que el Estado peruano es único, representativo y democrático. ¿Hasta aquí se me puede entender? ¿O existe alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sé que varios quieren comentar, pero vamos a esperar turnos, ¿ya? Gracias. Bueno, espero que esté hasta este punto claro, ¿no? Que esté claro. En el marco de
en el marco de la concordancia, ¿no?, de la característica del Estado peruano, en una regulación específica de su forma de organización interna, ¿no?, el artículo 188 señala, ¿no?, ¿qué entendemos, ¿no?, como la descentralización para el Estado peruano, ¿no? Y justamente señala que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente del Estado de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. ¿Qué significa esto? No solamente en una implicancia técnica, no debo concentrar determinadas decisiones de inversión públicas a determinados departamentos. Mis bolsones políticos han sido, pues, los departamentos tales, tales, tales. En los departamentos donde no he sido elegido, entonces voy a tomar una postura diferente. O en los legisladores, donde hacemos un grupo de legisladores mayoritarios, ya de tales departamentos, entonces tomamos decisiones de esa manera. No. Para efectos de evitar ello y buscar un desarrollo integral, justamente se implementa la descentralización. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva, ordenada, conforme a los criterios que permitan una adecuada asignación de competencias, transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Entonces, el artículo 188 nos detalla, ¿no?, ¿qué significa descentralizar? Empoderar. Vamos a empoderar, vamos a transferir el poder. No es delegar, no es darles permisos temporales, sino es empoderar de manera permanente desde un ámbito nacional a los ámbitos regionales y locales. Finalmente, los poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se descentralizan de acuerdo a ley. Esto también es interesante, vamos a adelantar un poco más adelante. Siendo ahí entonces una cuestión ya indispensable, es por mandato constitucional y es obligatorio esta forma de organización, se prevé como los objetivos de la descentralización es que es un medio para hacer que el Estado asegure un desarrollo integral del país, ¿no? Pero, ¿en qué consiste? Para que un poco podamos resumir el proceso de descentralización. Transferir de manera ordenada competencias de políticas de gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Servicios que se dan de manera nacional, transferirlos a los gobiernos locales. A ver, ¿cómo entendemos esto, no? Por ejemplo, ciertas autorizaciones, ciertos procedimientos que eran solamente de decisiones nacionales, ahora lo puedes hacer en un ámbito local. Lo puedes hacer en un ámbito, perdón, regional. Decisiones, por ejemplo, ¿no?, autonomía en la toma de decisiones de compras públicas, autonomías en las decisiones de criterios institucionales, organizacionales, determinación de su propia demanda, ¿no? Entonces, ello va a permitir en base a la descentralización. Anteriormente, si no contábamos con los gobiernos regionales, contábamos con los consejos transitorios de administración regional, que eran pues entes técnicos no decisores, y teníamos que necesariamente ir pues al gobierno nacional a efectos que nos tome en cuenta nuestras necesidades y se haga esas transferencias. Hoy no. Las transferencias ya no se hacen por una autorización del Ejecutivo, sino en base a la ley de presupuesto del año público, y se hace una asignación a todos los entes de gobierno nacionales y locales. ¿Gracias a qué? A la implementación del proceso de descentralización. Ojo, voy adelantando que no está culminado. ¿Qué más? Una redistribución de los recursos del Estado entre los 3 niveles de gobierno, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente, equitativo en los territorios nacionales, organizados ya en base, en este término sería pues, a regiones, en base a regiones. La distribución del presupuesto ya no obedecería solamente a unos criterios pues, de una comisión permanente de presupuesto del Congreso, sino en vista que ya se sujeta el proceso de implementación de la descentralización, ¿no? En este caso ya tenemos consolidadas ciertas regiones, muchos de los ingresos que se deciden hoy políticamente no se realizarían, sino lo mismo se asignaría ya por entero mandato de la ley.
Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Y es lo que nosotros identificamos como el cuello de botella que está impidiendo la descentralización efectiva. Segundo, un desarrollo económico autosostenible y promoción de la competencia en los departamentos y localidades del país. Tal vez, sí, también hay algo similar, ¿no? En Lima, ¿no? Pero en un ámbito casero, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, el muro que divide La Molina con Ate, ¿no? O el enfrentamiento de cierto personal de serenazgo entre determinados distritos limítrofes, ¿no? O el recojo de basura que se hace en determinados distritos y en otros no, imputando que es labor del otro distrito. Este tipo de conflictos, se podría decir, ¿no? Eh, se realiza justamente porque no tenemos una condición de una organización, de un gobierno de un gobierno local en este caso, que tenga pues una visión del todo unitaria, sino a lo contrario es sectario, ¿no? Es como entender que Ate es diferente, que La Molina es diferente, que San Isidro es diferente, Lince es diferente, y pues es una diferencia parametral mental, porque cuando uno cruza las vías, sigues estando en el Perú, ¿no? Sigues estando pues en el departamento de Lima. Lo mismo sucede, pero de una manera un poco más compleja, ¿no? En ciertos ámbitos departamentales. Por ejemplo, ¿no? Es posible que el gobierno regional de Huánuco ejecute un presupuesto de una construcción de un mejoramiento de la vía divisoria Huánuco-Ucayali, que está en la parte de Ucayali, que transita muchos huanuqueños, que transita muchas personas, pero como está en el límite, ¿es posible ejecutarlo? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Es muy usual, por ejemplo, también, aquí una división, de quien le habla reside en la ciudad de Huánuco, ¿no? Que en el límite Huánuco-Huallanca, ¿no? Ancash, ¿no? Que es un departamento netamente de característica mucho minero, pesquero, ¿no? Portuario, tiene una mayor asignación donde sus gobiernos locales tienen el problema de ejecutar su presupuesto. Y justamente al frente tenemos unos distritos de súper escasos recursos económicos donde el alcalde, pues, no puede ni a veces completar una recaudación para pago de ciertos servidores. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia son, pues, menos de 1 kilómetro. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Es posible? ¿Cómo podemos ejecutar o prever, ¿no? Primero, poder sentarnos y discutir las ventajas de poder ejecutar proyectos mancomunados, ¿no? O inversión pública, se podría decir, codepartamental, que nos va a beneficiar a ambos. Definitivamente nos va a beneficiar a ambos. Y no tener solamente una visión netamente local. Es decir, vamos a ejecutar, por ejemplo, un colegio, o en este caso, un colegio con residentado, ¿no? Donde vamos a albergar con residentado, alimentación, preparación, un colegio deportivo, ¿no? Donde no solamente va a albergar, pues, personas de un determinado departamento, sino de varios departamentos, de varios departamentos. ¿Es posible ejecutar esos proyectos de inversión codepartamentales? La respuesta es sí, sí. ¿Cómo? A través de la descentralización. A través de la descentralización. Perdón. Ah, ya, van a dejar. Correcto. ¿Qué más? La participación y la fiscalización por parte de la ciudadanía. Ello ya se da en una manera a través de los órganos de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Mantienen un órgano de fiscalización normativo que es el Consejo Regional y el Consejo Municipal, ¿no? Aquí, en este punto, se le haría pues de un macro órgano de fiscalización interdepartamental. Esto nos menciona justamente en la línea de la implementación del proceso de descentralización, un nuevo nivel de gobierno, lo que se estaba mencionando en el artículo 139, menciona que el territorio de la República está integrado por regiones
coma, departamentos, coma, provincias y distritos. Interesante, ¿eh? Regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituyen y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución, la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la nación. El ámbito del nivel regional del gobierno son los de las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local es del gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. ¿Qué nos menciona específicamente el artículo 189? Un poco en resumen, ¿no? Y me pareció muy interesante, que la idea está bastante clara. Lo tomé de bitácora virtual, blog muy interesante también. Que de acuerdo a nuestro mandato constitucional, ¿no? El artículo 189 menciona, ¿no?, que si hablamos de niveles, no fuentes de poder, ¿no?, niveles de gobierno, ¿no? Tenemos tres tipos con la implementación del proceso de descentralización, ya no nuevo en esa época. Yo lo pude percibir. Nacionales, que rige para todo el país, regionales, que rigen para una región o departamento, locales, que rigen para provincias, distritos y centros poblados. En casos locales, a cargo de las municipalidades; en casos regionales, a cargo del Consejo Regional, el presidente; y nacionales, a cargo del presidente, ¿no? En este caso, nuestra presidenta del Perú, indicando su sede, ¿no?, y qué es lo que ejecuta en plan a sus competencias previstas en sus propias leyes orgánicas. Si han seguido un poco la línea de exposición hasta este punto, ¿no?, yo quería preguntarles, ¿no?, ustedes seguramente han percibido que en sus entidades de organización departamental se identifican con la denominación de gobiernos regionales. Gobiernos regionales. Y si volvemos al artículo 188, justamente no menciona la palabra gobiernos regionales, sino menciona región, departamento, provincias y distritos. Entonces nos hacemos una pregunta muy interesante. ¿Es lo mismo una región y un gobierno regional? Javier creo que quiere participar, está que nos hace pequeños trazos. Javier Francisco, te escuchamos. Hola. Sí, mire, respecto a la pregunta que se dice, ¿es lo mismo una región y un gobierno regional? No, yo debo entender que la región es el espacio físico, ¿sí?, que comprende, ¿no?, la extensión de terreno, y a ese espacio físico se le gobierna, ¿no?, en mérito de ordenanzas, ¿no? Y el gobierno regional es la parte administrativa, ¿sí?, de la región. Y al gobierno regional se administra de manera, ¿no?, administrativa con los gerentes, ¿no? Con los gerentes o con los órganos que implican la administración pública. Correcto, muchas gracias, estimado Luis. Bien, es muy usual, ¿no? Por eso recalco y hago esta pregunta, a efectos de no incurrir tal vez en un error en el concepto, ¿no?, que involucra un gobierno regional de una región. No es lo mismo, pues, un gobierno regional que una región. No es lo mismo. Segundo, ¿no? No estamos utilizando de manera correcta el término región como segundo nivel de gobierno. No estamos utilizando correctamente, ¿no? En vista que la característica de una región es diferente a lo que nosotros estamos ahorita disfrutando de un pequeño nivel previo de paso a conformarnos una región. Entonces, ¿qué involucra esto? Va la respuesta.
La respuesta está justamente en el artículo 190. Agradecería a la persona que está dibujando, por favor. Es el señor que nos pueda... Diego, ¿es posible? Tal vez ha Sí, dejado de doctor. su equipo. Sí, sí, un ratito. Gracias. El artículo 190 de la Constitución Política del Perú, me voy al grano ya, en su segundo párrafo establece, ¿no?, que el proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los cuales departamentos y provincia constitucional del Callao, punto, estos gobiernos son gobiernos regionales. Mediante referéndum podrán integrarse 2 o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región. ¿Se entiende el concepto hasta aquí? Hola, un comentario. Bien. Creo que sí, ¿no? Sí se entiende. Entiendo por... Sí, efectivamente. Cuando nosotros mencionamos de una región, la región es cuando, ya sea estos departamentos o la provincia constitucional de Callao, se juntan. Simplemente necesitamos 2 que se junten, deciden iniciar este proceso de integración territorial, administrativa, económica, y una vez logrado el mismo, recién estamos hablando de la conformación de una región. Entonces, ¿qué son los gobiernos regionales? Es la asignación temporal, se podría decir, entre comillas, temporal, porque mira cuánto tiempo sigue, como paso previo a la conformación de la región. La idea específica era pues acabar ya con los alcaldes, ¿no? El alcalde de las provincias tal, o el alcalde de, una especie de alcalde departamental, ¿no? Hoy los gobernadores regionales son una suerte de alcaldes departamentales. Y la idea no era esa, la idea era que los gobernadores opten una forma organizativa, respetando en este caso sus propias cultura, identidad departamental, se les convirtió en administraciones temporales, es decir, gobiernos para aspirar a ser una región. Y de ahí viene la denominación gobiernos regionales, pero no son regiones. Caso contrario, inmediatamente cada departamento se hubiera cambiado la denominación y hubiera sido región tal, no. Para constituirse propiamente como una región, necesitamos que 2 o más circunscripciones departamentales contiguas decidan integrarse. Y de ese instante que se integra, y hay todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, el referendo, la emisión de la ley, se crean por ley, recién podemos identificarnos propiamente como una región. ¿Hasta aquí está claro? ¿O algún comentario? Sí, yo tengo un comentario. Justamente lo que usted dice, bueno, le entiendo que una región implica la unión de 2 o de repente hasta más departamentos, ¿no? Teniendo en cuenta algunos asuntos como tradiciones históricas, culturales, administrativas y otras, ¿no? Pero lo que se hizo, si no me equivoco, en el 2002 fue, como se dice, ¿no? Que al departamento darle una calidad de región, simplemente darle una denominación. Pero lo que no me dio claro que, si no me equivoco, en la década de los 89, finalizando el 89, se crearon otras regiones. Por ejemplo, si no me equivoco, Arequipa estaba dentro de la región José Carlos Mariátegui, si no me equivoco, que integraba Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, si es que no me estoy equivocando, ¿no?
Y de repente, bueno, no tengo el detalle exacto. ¿Por qué cambió? ¿Por qué se varió eso? Y digamos, le dieron como que, le cambiaron la denominación, ¿no? Ya no, digamos, este departamento, sino, digamos, ahora región de Arequipa, ¿no? Que es lo que entiendo, ¿no? ¿Por qué no se siguió con ese inicio que se dio a finales de la década del 80, ¿no? Que era, creo, el fin de la regionalización, inclusive, si no me recuerdo, en el tiempo del 2006, creo, ¿no? Fue Arequipa la única que se inclinó a formar una región, si no me equivoco, con Moquegua, ¿no? Integrar, ¿no? Con Moquegua, si no me equivoco, ¿no? No sé, ya que usted dice, ¿no? La regionalización es la unión de dos departamentos con algunas características, ¿no? Precisamente la regionalización que tenemos no es en la práctica regionalización, ¿no? No es regionalización. Claro, Luis, un poco para complementar, ¿no? Debemos tener en cuenta que volvemos otra vez a la primera presentación, estos procesos se dan por la identidad que tiene el Estado, el tipo de identidad. Y esta identidad se regula en la Constitución Política del Perú. En la Constitución del 79 también se estaba regulando el proceso de descentralización vía regiones, pero no fue funcional. No fue funcional en el sentido de que la fijación de los departamentos no se hizo en base a una especie de consulta previa, sino fue de carácter institucional o político, mano militar. Nosotros también lo pasamos con la región Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, que era la región, pues, Huánuco, Pasco, Junín. Y así se establecieron. No nació, pues, con una consulta previa, no nació, pues, con una búsqueda de identidad o razones propias de las bases, sino fue de arriba. Esto generó que su implementación no sea efectiva, no fuera efectiva. Y peor acabó con la Constitución de 1993, que no reguló ningún capítulo de descentralización. A lo contrario, optó por un modelo más centralizado. Es gracias a la reforma del año 2001, donde se incorpora justamente este capítulo de la descentralización, que iniciamos con la característica del Estado peruano de una visión descentralizada, pero no había capítulo de descentralización, ¿no? Este proceso de descentralización a nivel de los gobiernos locales y regionales. Y yo entiendo, ¿no?, tu postura, porque justamente los que no residimos en la capital, o en esta ciudad, Lima capital, ¿no? Vemos nosotros al desarrollo de los procesos de integración y aspiración a conformación de regiones como el mecanismo de encontrar un desarrollo integral de nuestras localidades. Entonces, quiero llegar ahí, Luis, para un poco profundizar más y darte una respuesta más precisa. Pero aquí, hasta este punto, lo que quiero que tengan muy en claro es que hoy lo que nosotros tenemos todavía no son regiones. Son departamentos en vías de constitución de una región administradas por gobiernos regionales. Sí, Flor, te escuchamos. Profesor, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Mi consulta es la siguiente. Como usted está hablando que todavía no tenemos, ¿no?, gobiernos, o sea, ¿por qué se usa el término región y gobiernos regionales? ¿Por qué se confunde tanto ese término? Si usted ahorita está, que nos está explicando, ¿no?, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Son parcialmente iguales, pero son diferentes a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué se usa ese término? Usar, si son, como mencionó, ¿no? Son la unión de dos regiones, sería más o menos el gobierno regional, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos en una región gobierno regional, ¿no? ¿No sería cambiarle la terminación a lo que se quiere decir? ¿O cómo podría ser, profesor? Gracias. Gracias. Bueno, lo primero, que no es una denominación propia o que yo estoy proponiendo, sino que está en el artículo 190 de la Constitución Política del Perú. Y justamente la Ley de Gobiernos Regionales menciona ello, ¿no?, que a efectos de dar el paso previo, porque cuando se emite la Ley de Gobiernos Regionales, la idea era que
como no queremos nosotros imponer la creación de regiones, ojo, región, unión de dos departamentos, ¿ya? Entonces, no podemos cometer el error de una unión manu militare, ¿no? O sea, de una decisión ejecutiva o de un legislativo que opta en decisión de cámaras, la unión y la creación de regiones, sino justamente la característica que se dio va a ser progresivo, va a ser obligatorio, y teniendo en consideración, pues justamente la condición de representatividad. Es por eso que cuando los pasos previos para conformar una región es uno, la voluntad política de los representantes. Es decir, gobernador regional de un departamento con gobierno regional de otro departamento, por sus razones históricas, por decisiones estratégicas, por decisiones económicas, por decisiones de desarrollo que les va a ayudar mucho a ellos, toman la decisión de conformar o dar inicio al proceso de la regionalización. Y esto va con aprobación de su consejo regional. Una vez que ellos toman esa decisión, todavía no existe región, sino estamos iniciando la fase previa de la conformación de la futura región. Una vez que tengamos eso, se aprueba un plan piloto y se genera un expediente técnico en la cual se justifican las razones financieras, presupuestales, sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas, todo un análisis que justifique justamente la unión. Contando con este expediente técnico, se somete a una consulta. Tiene que haber un referéndum a la población. Una vez que se muestran las razones que sí justificaría esta unión y el referéndum tiene un resultado positivo, recién mediante una ley se crea esta región, que es la unión de dos o más departamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Seguimos todavía en un nivel de gobierno regional, pero en departamentos administrados por gobiernos regionales. Nosotros lo que tenemos son gobiernos regionales. Un gobierno regional es igual a administración temporal para conformar una región. En un sentido común, lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿por qué no? Se puede decir por muchos factores, ¿no? Pero principalmente, si nosotros votamos por una autoridad regional, es muy usual que la autoridad regional se comprometa a hacer vías, hospitales, pero no está cumpliendo su papel más importante. Voy a buscar la conformación de una región. Entonces, la lógica que tienen es como un alcalde departamental. Yo soy el alcalde de todo el departamento de Arequipa. O sea, de todas sus provincias, de toditito, yo soy su alcalde. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Pero no es el modelo de regionalización que prevé nuestra Constitución Política, la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Doctor, ¿me permite una pequeña...? Sí, claro. Mire, todo lo que usted señala está bien, pero también habría que analizar cómo se gestiona esos gobiernos regionales. Porque a la fecha, por ejemplo, hay gobiernos regionales que tienen un buen presupuesto, pero no lo ejecutan todo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué factores implican para que el resultado de la administración de los recursos y la mejora de la calidad de vida de la situación de esa región no se cumplan, no obstante tener un buen presupuesto? Y sobre todo de canon y sobrecanon, que son millones y millones. Entonces, recursos financieros hay para que para que el gobierno regional mejore. Como usted ha dicho, el proceso de la descentralización era para que ya los gobiernos regionales tomen la decisión de mejorar la situación económica, la situación política, todo, ¿no? Pero no se ha dado. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Porque pasan los años, la calidad de vida de muchas regiones van decayendo constantemente. Caso Cajamarca nomás.
cuánto es el nivel de desnutrición, el índice de analfabetismo. Son indicadores que ya de hecho analizándolo demuestran una mala gestión. Entonces, no solamente es la reunión por acercamiento geográfico, político, económico. Lo importante es saber gestionar. Entonces, las autoridades electas están preparadas para eso. Muchos de los presidentes de los gobiernos regionales tienen procesos abiertos de corrupción, de mala utilización. Entonces, en tanto no se corrija eso, no se va a mejorar. Esa es mi apreciación al respecto, doctor. Gracias, estimada Esther. Lo que usted menciona es el problema macro. Y esto demuestra la necesidad de tocar estos temas. ¿Y dónde vamos a tocar estos temas? Justamente en estos diplomados. Y no cualquier diplomado de gestión pública, sino un diplomado de gestión pública con enfoque de gobiernos regionales. Un diplomado de gestión pública con enfoque de gobiernos locales. Si vamos a hacer una maestría en gestión pública, por ejemplo, en una universidad que tiene de un enfoque nacional, no se toque estos temas. A lo contrario, sustituyen el tema descentralización por desconcentración. Es un tema, ahorita vamos a entrar. Y por favor, muchos a veces cuando empezamos a escuchar nos indignamos, ¿no? Entonces, pero vamos paso a paso para poder entender, ¿no? Y hablar de la arista, ¿no? La arista para responderte, estimada Esther, la norma está, no es un problema de normas. La norma está ahí. La norma dice, si usted es gobernadora regional, su trabajo es buscar el desarrollo integral de su departamento. Y también es promover la conformación de una región. Toque las puertas de sus aliados, de sus gobernadores aliados, y vamos a ver cómo podemos integrarnos de salir más rápido de la pobreza. Es diferente, por ejemplo, un departamento que tiene 100 soles y ejecuta presupuestos de 100 soles, y el otro tiene un departamento también de 100 soles y ejecuta presupuestos de 100 soles. Si nos juntamos, podemos ejecutar un proyecto de inversión ya de 200 soles, que sea mancomunado, que ayude en nuestros beneficios. ¿Y qué es lo peor, no? Determinada región tiene deficiencia de agua, y justo tienen al frente una región que es capital hidroeléctrica, pero porque no quieren hablarse o un encuentro deportivo que no fue de su agrado, no se quieren unir. ¿Quién tiene el trabajo de encontrar las salidas y unificar de estos departamentos a efectos de buscar un desarrollo integral? Son justamente los gobernadores regionales. O sea, el gobernador regional que nosotros elegimos, su principal trabajo es conformar regiones. Y ahorita les voy a explicar un caso específico, ¿ya? Para no solamente llegar a la teoría o a la palabra. Entonces, si me permiten avanzar, les voy a mencionar. Lo que hasta este punto quiero que quede claro es, uno, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, artículo 190, no porque lo mencione su docente en nuestro diplomado de B-Layer, no. ¿Qué viene a ser la región? La región es la integración de dos o más departamentos o provincia constitucional Callao que tiene el departamento, ¿no? Contiguas para se constituye recién en una región. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Gobiernos regionales. Gobiernos regionales. ¿Es la autoridad regional? No, es un gobernador regional. Es un gobernador regional. Y bueno, recordándome lo que le quería mencionar, Esther, ¿no? La norma está dada. El problema es la autoridad política. Y segundo, va de la mano con el tema elección, partidos políticos, organización de partidos políticos. Y ese es un tema más grande. Es por eso que cuando hablamos de gestión pública, la característica del gestor público es que hace un análisis de dimensiones, ¿no? Hace un análisis prospectivo, hace un análisis de planificación, hace un análisis ex antes, después, ¿no? Por escenarios, el mejor, el peor escenario, el escenario intermedio, un análisis de un factor legal, económico, político, socioambiental. Entonces, todos estos puntos, estas aristas, se tienen que analizar cuando se hace gestión pública. Y a veces muchos de los temas de gestión pública
vienen pues limitados por el tema de los partidos políticos. Por ejemplo, si yo voy a un banco y me hago un préstamo, le digo, te voy a pagar el préstamo y no le pago, el banco me cobra, me va a demandar. Pero ¿qué pasa si yo les digo, y si ustedes me eligen a mí gobernador, yo voy a hacer aeropuertos, hospitales, pistas, ¿cuántos distritos somos? ¿Cuántas provincias? Somos 5 provincias. Lo voy a hacer a cada provincia un aeropuerto. A cada provincia le vamos a hacer hospitales, detección de cáncer, institutos, universidades. Y son elegidos. ¿Pasa algo? ¿Cuál es la consecuencia legal? Ninguna. Es como está permitido prometer lo que sea como autoridad política. Entonces, esa falta de regulación, ese vacío, que ya no es de gestión pública, sino viene desde las bases partidarias o de organizaciones políticas, que tiene que ver también con el tema de la reforma de la ley de procesos electorales, ley orgánica de procesos electorales, afectan al ámbito de la gestión pública. ¿Por qué? Porque permitimos que un mentiroso sea elegido gobernador, sea elegido alcalde. Y lo único que decimos es, bueno, nunca más te vamos a elegir, pero estás condenado 4 años con esa persona que no tuvo un empeño en el conocimiento técnico de asumir, pues, una región. Y no solamente esto, este problema de la ejecución profesional es subsanable. Hay transferencia de presupuesto que puedes hacer a tus gobiernos locales, municipales, puedes prever una ejecución de un proyecto de ejecución multianual con un elevado costo que te permite ejecutar tu presupuesto rápidamente. Pero a veces, no sé si el desconocimiento o otras razones impiden que estas autoridades no lo tomen en cuenta y no se ejecuten. Sí, José, por favor, si me ayudas que seas bastante preciso para poder avanzar, porque lo que viene es un poco, tal vez, más interesante. Te escuchamos, José. José Guerrero, levantaste la mano. ¿Me escuchas, José? O si puedes escribir, si tienes problemas con el audio, lo escribes y con mucho gusto voy a leer tu pregunta, ¿ya? Sigamos. Dimensiones de la descentralización, que es un poco en qué aristas o en qué puntos se va a poder desarrollar, ¿no? Transferencia de responsabilidades en gestión descentralizada, demarcación y organización territorial. Ya no vamos a tener que terminar netamente pues, en el ámbito legislativo, sino las discusiones internas, limítrofes, provinciales o distritales, se solucionarían en el ámbito de la propia región. Democratización de las decisiones públicas y de concertación, un consejo de coordinación, un consejo de coordinación local, regional, en este caso con la característica regional, que involucre pues la unión de muchos ciudadanos, el fortalecimiento institucional, ¿no? Crear específicamente una administración pública interdepartamental, ¿no? Y adecuación de implementos de sistemas administrativos a nivel macro, ¿no? Un tema interesante, una oficina formuladora de proyectos o un área de inversión que tenga una visión de implementación de proyectos a nivel, pues, que junten provincias hasta de otros departamentos por las características que esto tiene. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? El 7, después hablar del 6, el 7, información para la descentralización, comunica las ventajas, y una descentralización económica, ¿no? Que es bastante interesante. Pero el problema, y tal vez un poco por qué no tenemos mucho apoyo desde una lógica de gestión pública local o regional a la descentralización, es justamente el tema de la descentralización fiscal, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. José, si lo puedes escribir sería mucho mejor para poder avanzar. Gracias. Sigamos para alcanzar con el tiempo, ¿eh? La política peruana en organización es la descentralización, pero unitaria. Ya, hasta acá para un poco concluir. ¿Qué involucra esto? Hay una dimensión del proceso de descentralización a nivel nacional
con características de un nivel departamental, provincial, distrital, propios para una democratización ciudadana que va a terminar en una información y concertación y un fortalecimiento institucional. ¿Cuáles son las aristas, no? ¿Qué es lo que vamos a transferir? Responsabilidades, correcto, estamos bien. Una descentralización fiscal, esto es muy importante, ¿no? La descentralización fiscal, ¿no? Pregunto, nosotros tenemos una ley de tributación, ¿no?, municipal, también regula en la propia ley orgánica una tributación regional, pero también tenemos una tributación nacional, ¿no? Son los impuestos nacionales. El gran impuesto nacional es justamente el impuesto a la renta. Las rentas recaudadas en los departamentos, por ejemplo, Huánuco, Ancash, Ucayali, Arequipa, Trujillo, La Libertad, perdón, ¿no? Esa renta percibida por SUNAT, ¿no? ¿Se traslada a los gobiernos regionales, locales? ¿O son administrados netamente por el gobierno nacional? El gobierno nacional administra todos los impuestos nacionales, aun cuando hayan sido recaudados dentro de determinados departamentos. La respuesta es la segunda, sí. Capta todo. Capta todo. Es por eso que Lima toma la decisión, pues, de la distribución del presupuesto en base a una recaudación tributaria que se ha hecho en nuestro propio departamento. En sí nos hace una asignación de una parte de nuestro presupuesto, pero sujeto a la decisión política a nivel de la propuesta de proyecto de ley que le dio Ejecutivo, la discusión que se hace en el Congreso, y si consideran pertinente, eso termina como parte de tu presupuesto. Eso ya no habría o no sucedería si conformamos una región. El cuello de botella es eso, ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente una descentralización económica, ¿no? Los principales proyectos, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante, ¿no? La nueva carretera central que se quiere hacer, pues creo que es Junín-Lima en 3 horas, una inversión de miles de millones de soles, ejecutada vía un proyecto NEC, ¿no? De gobierno a gobierno, Francia-Perú, pero son decisiones desde la propia capital. Esas decisiones podríamos tomarlo a nivel regional y no necesitaríamos la aprobación nacional, si nos conformaríamos en regiones. Conformación de nuevos ámbitos o sistemas administrativos regionales, que no tenemos. Hasta la fecha solamente seguimos utilizando sistemas administrativos de una lógica nacional y podríamos decirse local. No contamos, o sea, no podemos, ¿por qué no manejar un sistema de recursos humanos en parte de salud, ¿no?, mucho más amplio, pero con características locales? Un propio diseño de tu propio CAP o PAP de acuerdo a tus propias necesidades interdepartamentales. Eso vamos a tener un segundo paso, hay mucho que estudiar por eso en gestión pública. La nueva, se puede decir, el desarrollo de una gestión pública en base a organizaciones regionales. Va a requerir otro enfoque, ¿no? No sería un enfoque nacional, pero tampoco sería un enfoque local. Entonces, sería una mirada interdepartamental que se puede dar. Vamos a hacer un ejemplo, lo vamos a plantear un ejemplo. Regulación de la descentralización. Ya les estaba mencionando con la reforma constitucional del año 2002, ¿no? En el 2004 se instala el Consejo Nacional de Descentralización, ¿no?, el CND. En el 2005 se hizo algunas consultas previas en los departamentos. En el 2006 se hace un shock de la descentralización, ¿no? Se trata de acelerar, pero no se logró. En el 2007 el Consejo Nacional de Descentralización es absorbida por la PCM y la creación de Servir, pero Servir no asume un rol protagónico ahí, y a la fecha la OCDE está recomendando que a efectos de poder promover que
O sea, definitivamente el proceso de descentralización está paralizado. Está paralizado desde el año 2008. Y voy adelantando, no solamente lo han paralizado, sino han engendrado su némesis. Su némesis de la descentralización es la desconcentración. Es su otro lado. El enemigo de la descentralización es la desconcentración. Es por eso que a nivel de organismos internacionales nos recomiendan. Vamos a compartir la diapositiva, por favor. ¿Ya? La creación de un viceministerio de gobernanza territorial. Es decir, un órgano nacional que pueda ayudar a seguir impulsando con el proceso de la descentralización. Pero, ¿por qué se ha parado? También hay que analizarlo. O sea, también tiene sus aristas, ¿no? Y la lógica sigue siendo la misma, ¿no? La norma está ahí. La propuesta se encuentra ahí. El problema es las personas. El problema son las personas. Y justamente, en cierto modo, se ha hecho méritos para poder cuestionar o paralizar el tema del avance de la regionalización. Es por eso que no se está generando, ¿no? ¿Y cuál ha sido? Uno de los temas importantes son los casos que hemos sufrido, ¿no? Uno, el caso Puno, ¿no? Se independizará Puno. Era el comentario que en el año 2014, en el año 2014 se estaba haciendo, en el sentido de que Puno, igual como sucedió en otros estados, ¿no? Quería optar una decisión de pertenecer a Bolivia. Entonces quería hacer una consulta previa y tomar la decisión de anexarse a otro departamento. ¿Esto sería correcto? ¿Va de la mano con el lineamiento de la naturaleza del Estado peruano? ¿Y por qué quiere hacer eso? En base a mi autonomía económica administrativa, que como gobierno regional disfruto por el proceso de descentralización. Si permitimos que Puno haga eso, sería una carta blanca ¿para qué? Para que Tacna haga lo mismo, Tumbes haga lo mismo, y nos olvidamos de la característica principal, que es un Estado unitario. Es por eso que se puso las barbas en remojo sobre seguir con los siguientes pasos de la descentralización, ¿no? Gobernador de Puno, el anterior, ¿no?, pretende anexar su región a Bolivia. Un poco para acabar. Creo que hay personas que se están aburriendo con el tema, disculpen si no es de su agrado, pero les rogaría que por favor no hagan estos trazos, ¿no? Entiendo tal vez que el tema no sea de su agrado, pero ya voy a acabar. Y les pediría por favor más bien al señor Javier o a la persona que está, porque aquí me identifica como Javier, ¿no?, proceda a hacer el borrado a efectos de poder tener más claridad en las imágenes, ¿no? Gracias por la idea, José. Bien, este es un caso muy interesante, ¿no? Aparte del caso Puno, tenemos el caso de la hoja de coco. En el año 2005, recién estábamos en los primeros pasos de la descentralización, estábamos implementando el primer gobierno regional, ¿no? Y tuvimos dos casos muy importantes que ha suscitado, se podría decir, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Estamos más o menos en el año 2003, 2002, donde el Estado Nacional, Gobierno Nacional, toma una política más fuerte
contra la lucha del tráfico ilícito de drogas. Entonces se da un paso en la cual no solamente se va a combatir la droga, sino los insumos para la droga, la fiscalización y el control de los insumos de droga. No es que estés produciendo, pero el hecho de percibir los insumos va a generar, el tema de que va a tener tarde o temprano como un elemento en la producción del narcotráfico de la droga. Por dicho motivo, ¿no? Al verse pues entidades como ENACO, creo, o de Vida, entes que empezaban a fiscalizar la producción, intervenir ya directamente pues con el campesinado, ¿no? Tomando en consideración que ahora pues los gobiernos regionales tenían una autonomía normativa también, recurren ante sus autoridades locales y deciden hacer una legalización a nivel de su ámbito departamental de la hoja de coca, a efectos de apartarlo de la prohibición de insumo de droga. Esto fue un tema interesante y justamente se hizo a través de las ordenanzas regionales 27 de 2005 de Cusco y la 15 de 2004 de Huánuco, dos departamentos donde decían pues la hoja de coca es milenaria, es patrimonio, se hace pues muchas producciones lícitas de coca, hablan de chicle de coca, la harina de coca, el mate de coca, ¿no? Y no solamente servía pues para la droga, sino que tenía muchos fines lícitos, y ellos rechazaban que se ponga dentro de la lista de insumos insumos fiscalizados de alto control de política nacional a la coca. Entonces, como una especie de permisibilidad para que las personas no den cuenta a los órganos de control, nacional, no les den cuenta, generaron que los mismos emitan una ordenanza regional. La ordenanza regional es como una especie de ley, tiene la fuerza de una ley, pero dentro de su ámbito, y se publica en el peruano. Lo aprueba el Consejo Regional. Entonces se emitieron leyes, para que podamos entender así, leyes regionales o leyes departamentales en Cusco y Huánuco, donde se aprobó la legalización de la hoja de coca. Y por ende, como un insumo legal, cualquier persona, cualquier ciudadano en esos departamentos puede producir, comercializar la hoja de coca en su libre criterio. Eso generaba esas ordenanzas, su emisión. Y esto se dio en base que los gobiernos regionales pues tenían autonomía normativa. Tenían esa autonomía normativa. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia no queda ahí, sino que como este es un lineamiento de política nacional y nos olvidamos, ¿no?, el concepto del Estado. El Estado es unitario. Tenemos niveles de gobierno, pero es unitario, ¿no? Al no darnos cuenta de ello, el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros formula, como es una ley, una demanda de inconstitucionalidad. Y acá un poco para graficarles cómo se aprobó en el caso de Huánuco esta ordenanza, ¿no? Lo tengo bastante claro, ¿no? La ciudad de Huánuco fue tomada, pues, de Huánuco capital, ¿no?, por una gran cantidad de cocaleros, ¿no?, que hasta impedían el libre tránsito. Y tomaron, pues, la sede de la región y pidieron, era pues una gran cantidad de personas, que se apruebe. Y no solamente pidieron que se apruebe, sino previo pusieron un plato a cada uno de los consejeros regionales, y estaba en ese tiempo la gobernadora Luzmila Templo Condeso, y les pusieron coca. Y les invitaron a chachar antes de votar. Pues es un tema bastante fuerte, que se tiene que ver del ámbito de la gestión pública. Y en ese sentido,
se votó pese a que había opiniones legales en contra. La parte legal interna como la parte legal consultora dijeron, esto no puede ser, no puede darse. Y votaron, y como el consejo son pues consejeros elegidos por autoridades representativas, democráticas, aprobaron esas ordenanzas por unanimidad. Eran 11 consejeros rodeados de más de 2.000 personas y estaba en ese instante pues pendiente de votación. Entonces, ¿qué pasó? Que esto generó que se emitan estas normas, se aprueben, se publiquen, pero el procurador, como este contraviene un lineamiento nacional e internacional, donde el Perú también forma parte de la Convención de Lucha contra la Droga, y ahí se extendió a los insumos, se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra estos gobiernos regionales, y que sea el Tribunal Constitucional que tome la decisión. Y justamente esta sentencia clarifica la característica de un gobierno unitario. Declaró inconstitucionales sin efecto, ¿no? Y hace un reconocimiento de la condición de Estado unitario. O sea, un gobierno local, perdón, un gobierno regional no es un cacique. Eso es lo que dice en el resumen. No es un cacique. Un gobierno regional no es un pequeño principado, no es un Estado federal, no es una Cataluña, como en el caso de España, sino que el Perú es un Estado unitario. Y nuestras necesidades o políticas regionales tienen que ir también a la luz de las políticas nacionales. Y por eso declaran inconstitucional esas dos ordenanzas. Bien. Políticas de organización estatal, un poco para entrar ya al punto que quería comentarles. Las políticas de organización estatal son tres. La centralizada, que es lo que es la mayoritariamente que se ha dado antes de la modificatoria de nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? En la cual, pues, las tomas de decisiones no se transfieren, se pueden delegar, o en el peor de los casos, se toman en el órgano central. Es lo que todavía se ha tenido muchos rezagos del centralismo, ¿no? Pero el centralismo también tiene su lado positivo, ¿no? Mantiene la cohesión de la unidad, ¿no? Implícitamente mantiene, está condicionando la unidad, no de un sentido que tal vez no nos agrade, pero lo mantiene. Vamos a dejar el centralismo. Viene la desconcentración. No sé si nos hemos percatado, los que vivimos sobre todo en departamentos, ¿no? Los gobiernos regionales tienen las unidades de presupuesto, pero en lugar de fortalecer las unidades de presupuesto, han creado las oficinas desconcentradas del MEF, Conecta MEF. Tenemos las direcciones regionales de transportes. En lugar de fortalecer las unidades de transportes, se desconcentra el MTC a través de Sutran. Tenemos direcciones regionales de trabajo. En lugar de fortalecerlo, traemos una FIL. Tenemos la gerencia de obras, ¿no? La gerencia de infraestructura, que puede priorizar la fijación de vías y carreteras. No, eso no lo vas a tocar. Eso lo va a ver Provías Nacional o Provías descentralizado, pero sigue perteneciendo a MTC. Entonces, en resumen, ¿qué involucra esto? Las decisiones siguen siendo de la central, pero lo hacen dentro de tu localidad. Ya no viajas a Lima, pero tienes que presentar ahí. Es una especie de mesa de partes desconcentrado. No fortalezco el sistema de abastecimiento de las entidades, sino descentralizo el OCE. Y este es el fenómeno que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, es por eso que a mayor desconcentración, menos descentralización. El gobierno regional de Piura no puede hacer la obra. No saben ejecutar, demora mucho a la autoridad de reconstrucción con cambios. No pueden solucionar su ordenamiento de transportes a la autoridad de transportes. Crea una ATU. Estos órganos
no favorecen a la descentralización, sino a lo contrario, son unidades desconcentradas de poder que propiamente es la política organizativa de la desconcentración, que estamos viviendo bastante ahorita, ¿no? Una experiencia que he podido palpar, que hemos podido tener, y es por eso que con conocimiento de causa les comento, ¿no? Es justamente cuando llegamos a hacer el plan piloto de la creación de la región AU, ¿no? Ancash, Huánuco, Ucayali, ¿no? Una experiencia muy interesante en la cual, si ustedes se dan cuenta, el presidente de ese entonces era pues el señor Alan García Pérez, de la foto ya, de la derecha hacia la izquierda. El primero que está con terno oscuro, corbata roja con lentes, es pues el exgobernador Álvarez, que está preso. Después, con terno plomo, sigue el gobernador Velázquez de Ucayali, que el presidente Alan García, el premier, ¿no? Que era Salomón Lerner, ¿no? Que era un exgobernador regional también creo que de Lambayeque. Y finalmente está el doctor Jorge Espinosa de Guávil, que es el gobernador regional de Huánuco. A este nivel se llega a efectos de crear una región. Entonces, voluntad política ya se contaba a nivel de los consejos regionales y autoridades. Y se empezó a hacer les voy a compartir aquí el link, ¿no? Para que los que quieran leer un poco. Perdón, yo decido. Muchas gracias, Pedro José. Yo decido, ¿ya? Yo decido. Disculpen, ¿no? Puedan leer, ¿no? la noticia que se estaba dando sobre la importancia de esta región, ¿no? Estábamos muy contentos. Nuestro error fue cuando el presidente Alan García decide que él, en sinónimo de apoyar esta región, él se compromete a hacer el expediente técnico en 150 días. Nosotros nos alegramos, ¿no? Muy bien. Pero no se hizo en 150 días. Demoró 3 años. Cuando justamente se acababa el mandato de estas autoridades, remitió el expediente técnico. Y las siguientes autoridades regionales, que ya no tenían esa voluntad política, enviaron esos expedientes técnicos, que tuvo un coste de casi $500,000 en consultores, a la basura. Yo rescaté el expediente técnico del archivo, y por ejemplo, esta es una de las tantas fortalezas que hubiéramos logrado, Huánuco, Ucayali y Ancash, si nos hubiéramos conformado una región. Y justamente va en el tema netamente de infraestructura, ¿no? Infraestructura vial, no solamente de hospitales, o sea, imaginemos con carreteras sólidas que interconecten, ¿no? Salidas del Océano Pacífico con salida al Atlántico, ¿no? De Ancash, Huánuco, Ucayali, y de Ucayali con un precioso aeropuerto para irse a Brasil. Y todo ese corredor económico, todos esos proyectos ejecutados con nuestros propios presupuestos, sin necesidad de pedir autorización al gobierno nacional. Proyectos de infraestructura interdepartamentales sin necesidad de autorización nacional. Eso es el poder de una región. Y nos proponían 4 grandes corredores, ¿no? Ojalá que contemos con colegas de Ancash, de Ucayali, sobre todo para que empiecen a pensar la magnitud de estas vías, ¿no? Salidas de Chimbote, Chuquicara, Yuragmac, Sihuas, Huacachuco, ya estás en Huánuco, pasa Suchiza, ¿no? Nuevo Progreso, es el San Martín, Aucayacu, Tingo María, Aguaitía, Pucallpa, y llegas a Brasil, a Cruzeiro do Sul, Brasil. Segundo corredor, Casma, Huaraz, Huari, Monzón, Tingo María, Aguaitía, Pucallpa, Cruzeiro do Brasil. Tercer corredor, Ativilca, Bolonesi, La Unión Huánuco, Chagua, Codo del Pociuso, Puerto Inca, Ipari, Puerto Puyata, Villa
Turco, Brasil. Cuarto corredor, Huachón, Ollón, Yanahuanca, que es una parte de Pasco. Ambo, Huánuco, Lima también. Chacya, Codo del Posuso, Puerto Inca. Y Pari, Puerto Utayá, Villa Taumaru, Brasil. Son vías que sales directamente a Brasil. Un corredor económico impresionante. Un corredor económico impresionante. Esas vías generarían eso. Conexión. Sales de estas partes de Lima, cerca a la parte de Ancash, o de la parte específicamente de, creo que sobre todo de Chimbote, canales de vías que cruzarían todo este corredor Ancash, Huánuco, Ucayali, y Ucayali linda con Brasil. Los productos, hay muchos productos que nosotros contamos que son de alto costo en Brasil. Es en alto costo, ¿no? Entonces, ya la idea de un gran puerto de visión latinoamericana se tenía en esa época en la región Ancash, y un aeropuerto de nivel internacional en Brasil, perdón, en Ucayali, para que pueda tener la necesidad de atención a todo Brasil. Y habíamos visto que nuestro régimen de producción agrícola, que se tenía a nivel Huánuco con la sierra de Ancash, era deficiente a la alta demanda de tubérculos y de ciertos bienes que tenía Brasil. Esto iba a significar que nuestros agricultores de la región Ancash-Huánuco despeguen económicamente inmensamente. El canal minero, la vía de la ruta minera, y a evitarse llegar al Callao, sino inmediatamente la minería, que ya se encuentra en Ancash, parte de Huánuco, y también Pasco, vendría mucho más rápido a Ancash en un gran puerto para que se traslade a sus importadoras. Entonces, esta región iba a ser impresionante. Es impresionante. Hasta la fecha yo cuento con el estudio, ¿no? Adicionalmente existen 9 corredores subregionales para los mercados internos. Internos también, ese es otro tema. Turismo interno, buenas vías, ¿no? Construcción de grifos, restaurantes, todo lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Todas esas ideas se desaparecen al ver, ¿no? Todo ese recorrido que nosotros podemos hacer, ¿no? El pescado que tiene el puerto de Chimbote llegaría con un alto sentido de aprecio, frescura o calidad, con excelentes vías a Ucayali, que tiene esa deficiencia, ¿no? No es lo mismo pues un pescado de la selva que los mariscos desde el propio Ancash, ¿no? ¿Y por qué no una cevichería de Ancash aperturaría su local en Ucayali? Se podía tener con una vía correspondiente. Y el local turístico de nivel internacional que tiene Huánuco, que es Tingo María, ¿no? Que permitiría con excelentes vías o vuelos, ¿no? Desde Brasil, llegar también a Tingo María, y lo mismo también a Ancash. Definitivamente iba a ser superior como corredor económico, y amenazaba en cierto modo al centralismo. Y esto, el verdadero cuello de botella, es justamente el artículo 16 del Decreto Legislativo 955. ¿Qué es lo que menciona este artículo? Este artículo dice lo siguiente. Si tú conformas una región, si ustedes conforman una región, el 50% de los impuestos nacionales que se ha recaudado en tu localidad, ya no lo va a manejar el gobierno nacional. El gobierno regional capta el 100% de los impuestos nacionales de tu localidad y distribuye a su criterio, en cierto modo, decisiones políticas. Este mandato normativo obliga que el 50% de los impuestos nacionales captados en esa región se queden en esa región, fuera del presupuesto que tiene, fuera de los cánones que tiene, fuera de las actividades importadoras, comercializadoras internas que tienen, van a tener un 50% más de los ingresos captados por el proceso de la regionalización. ¿Cuál es el problema? Si todos los departamentos empezaran a hacer esto y ver las ventajas del presupuesto que van a tener por impuestos nacionales,
va a quedar pues sin brazos, sin piernas el gobierno nacional, el presupuesto nacional. Esto es en sí, han visto ello, entonces si van a tener el 50% de su presupuesto con una regionalización, mejor hay que darles a través de desconcentración. Para acabar. La descentralización fiscal y su impacto al gobierno nacional. Es lo que está diciendo. El impacto es por descentralización fiscal. Sobre todo es descentralización fiscal. Hay un alto impacto con la regionalización. La descentralización, el cacicato, ¿no? O sea, elegimos mal, pues, y ello está dificultando la descentralización. Nos ponen como ejemplo el caso de la hoja de coca, el caso de estos gobernadores que quieren unirse a países, se olvidan de su condición de Estado unitario. Por eso no podemos impulsar la descentralización. Van a regalar el Perú a otros países. Efectivamente, eso está mal. Estas autoridades cacicazas, ¿no? O sea, que se sienten superiores a las políticas nacionales e internacionales que forma el Estado peruano, dificulta la descentralización. El apetito político local, ¿no? O sea, voy a ir a tomar Lima, vamos a tomar Lima, vamos a ir a tomar, eso no favorece. Eso, a lo contrario, indica que el proceso de descentralización tiene un lado negativo, que no está comunicando, o estamos empoderando a personas que no están viendo el desarrollo integral, sino lo ven como fines partidarios. Tenemos la corriente del sur, ahí vienen los votos del sur, vienen los votos del norte, ¿no? No todos son de la costa, no todos somos así. Esto dificulta y atenta contra la idea de la descentralización. El éxito de la desconcentración es el fracaso de la descentralización. Hoy es una política implícita, pero no se puede negar que estamos viviendo desconcentración y no se está ejecutando descentralización. ¿Y quién es el principal actor de la descentralización? Los gobernadores regionales. ¿Quiénes han elegido gobernadores regionales? Nosotros. Por ende, nosotros estamos eligiendo personas que poco a poco están acabando con la descentralización. Finalmente, la descentralización será exitosa en la medida que se cuente con sólidos partidos políticos y no solo con movimientos regionales. Bien, colegas, he tratado de ser bastante preciso y escueto. Espero que les haya gustado esta parte de su diplomado, ¿no? Voy a pedirle a nuestro amigo Diego que comparta. Creo que hay muchos colegas que querían ver con precisión la diapositiva y no se podía porque estaba con el equipo celular. Les puedas compartir si lo requieren, ¿no? O en el chat para que lo descarguen. Muy Listo, contento de doctor. haber participado con Muchísimas ustedes. gracias. Gracias. Ha sido muy buena su disertación. En ese sentido, nos han escrito por interno algunas preguntas. Sí, se las voy a trasladar. A ver. Mario López nos dice, doctor, buenas noches, excelente ponencia, saludos desde Huánuco. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras para la implementación de políticas de descentralización en los países en desarrollo? Interesante, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos viviendo, gracias al COVID, nos hemos dado cuenta que las compras por ficha de homologación que habíamos hecho a nivel, es decir, ¿no? La región tal ha comprado oxígeno, la región tal ha comprado oxígeno, y total, si nos hubiéramos juntado, hubiéramos comprado el oxígeno mucho más cómodo. ¿Por qué no nos hemos juntado? ¿Por qué no hemos hecho compras corporativas? ¿No? ¿Por qué no hemos hecho una ficha homologada? Hoy sí, ¿no? El hospital de tal con tal se han dado cuenta que si se unen podrían conseguir mejor precio. Esa misma lógica está pasando a nivel Latinoamérica. Entonces, muchos países de Latinoamérica se podían haber juntado sus presupuestos y decirle a la farmacéutica, en vez que vendas a los precios que a ti te guste, negociando uno por uno, toda LATAM negocia contigo y tenemos este precio. Se va a ver obligado a aceptar nuestro precio. Entonces, la política más bien nos estamos dando hoy cuenta, y gracias a la tecnología, gracias al Internet, por ejemplo, está contribuyendo a la idea de la descentralización. Es decir, juntándonos y no solamente mirando el centralismo, podemos hacer mucho más.
Entonces, la idea de la descentralización con tecnología, ¿no? Con tecnología, está ayudando bastante. Entonces yo pienso que, por ejemplo, el impacto que va a tener en Argentina si gana Milei, Javier Milei, el impacto va a ser tremendo. Va a aperturar mayor mercado. Y si su política de dolarización le funciona, ya el impacto lo tenemos con Bukele. Bukele está implementando la criptomoneda, está implementando 0 impuestos a las empresas tecnológicas, que es el futuro. Cuando esas aristas empiezan a pensar todo ese pensamiento latinoamericano del pueblo que llega, pues el trabajador, obrador, rezagado por la derecha, se está descartando. Y Perú está siendo modelo porque ya está la discusión política, pasa a un segundo plano cuando empieza la crisis económica. Y lo bueno que el modelo peruano es sólido en su aspecto económico porque tenemos un órgano como es el Banco Central de Reserva donde tiene una autonomía técnica. Los órganos autónomos técnicos benefician a nuestro ámbito económico y fuera de eso, el poco subsidio, se puede decir, que permite la Constitución del 93, hace que el peruano entienda que el deseo de cambio solamente se va a lograr con su propio trabajo. Es por eso que era usual que cuando los venezolanos que inmigraron a nosotros decían, Perú es un país horrible. Si no trabajas, no comes. Efectivamente, porque no se subsidia. La política subsidiaria hace dependencia, cuando lo contrario es deberíamos promover mayor mercado. Y justamente la descentralización va a generar corredores inmensos que no vamos a necesitar ya mucho del centralismo. ¿Por qué? Porque vamos a pensar no en poder comercializar en un ámbito local, sino internacional. Brasil, o irse por otros lugares, o ser atractivos a nivel internacional. Que ojo, el Perú ya lo está haciendo. El ejemplo es de Chancay a Shanghái. Ese puerto va a cambiar la realidad. Y si las personas tenemos claro, por ejemplo, la importancia de la descentralización, es por eso que se está implementando el gobierno regional de Lima, porque se ha dado cuenta que va a superar a la municipalidad de Lima. Entonces, un proceso de regionalización con la región que va a tener el puerto de Chancay, el impacto de sus productos va a ser para toda LATAM. Es inmenso, ¿no? Entonces, necesitamos ese tipo de personas. Olvídense de la persona, yo les voy a dar pescado. Nos tienen que enseñar a pescar. Y el Perú tiene mucho por pescar. Muchas gracias, estimado doctor. La siguiente pregunta es de Andrea, que nos dice, ¿cuál? A ver, acá está. ¿Cómo se puede medir el éxito de las políticas de descentralización en términos de mejora de la calidad de la vida de la población local? Repite, por favor. Bueno, Andrea nos dice, ¿cómo se puede medir el éxito de las políticas de descentralización en términos de mejora de la calidad de vida de la población? Correcto, sí, tiene sus indicadores de unidad de medida. Justamente cuando se va a adoptar la regionalización, en este caso, se arma un expediente técnico. Y tienes que demostrar los índices de crecimiento económico y las ventajas. Por ejemplo, empezamos a hacer planificación de carreteras interdepartamentales. Yo solamente puse el ejemplo de carreteras interdepartamentales. Hay ejemplo de tema minero, agrario y turístico. Y cada departamento del Perú tiene su lado turístico, tiene su lado agrario, y algunos tienen la fortaleza como en la costa, pues, pescuaria, ¿no? En la sierra tienen su fortaleza minera, y en la parte selva, pues, tienen su riqueza forestal. Entonces, si conectaríamos corredores verticales, solamente verticales, la historia sería completamente diferente porque nos permite llegar a diferentes estados de nuestros colindantes latinoamericanos. En conclusión, no hay pierde con la descentralización. La descentralización de proyectos, sobre todo, no hay pierde. Correcto, doctor. Esas son todas las preguntas. Estamos encantados de haber escuchado su ponencia. Ha sido muy, muy interesante. Ha permitido que
los participantes hagan las preguntas y las ha desarrollado de la manera correcta y bueno, esperemos contar con su participación en futuros eventos. No, un gusto, estimado Diego. Un abrazo a tu persona y a todo el equipo de Vilayer, ¿no? Deseo los mejores éxitos y sigan con los proyectos académicos que nuestro país necesita. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bien, estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Recordarles que pueden adquirir el certificado por un precio de 70 soles. Es válido para concursos públicos y privados y tiene un valor de 200 horas académicas, acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Muchas gracias.